La Biblia dice que seamos agradecidos en todo, que demos gracias al Señor en todo momento y en todo lugar. Amén. Un día, cada uno de nosotros tomamos una decisión y una determinación de oír el Evangelio que se nos predicó, y a través de ese oír creímos. Y en ese momento de creer a la palabra del Evangelio, tomamos la decisión de recibir en nuestro corazón y en nuestra vida al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro único y suficiente Salvador. Amén. En ese momento, muchos de nosotros dijimos para nosotros: pero yo no he sentido nada, no ha pasado nada. Pero resulta que a partir de ese momento en que tú y yo hicimos esa decisión de tomar un rumbo diferente para nuestra vida en las manos del Señor Jesucristo, Él comenzó a trabajar en ese momento en cada uno de nosotros. Y a partir de ese momento comenzaron a darse eventos que con el tiempo nosotros, a través del conocimiento de la palabra y de la enseñanza que se nos da, comenzamos a comprender que realmente algo real y algo maravilloso ocurrió en nosotros. Pero resulta que el título del mensaje de hoy, ser agradecidos por un regalo inmerecido, a veces se nos olvida. Se nos olvida dar gracias. Yo recordaba el evento de los 10 leprosos y el Señor Jesucristo pregunta: ¿y no eran 10 los que debían haber vuelto a dar gracias? Y solo uno regresó. Y muchos de nosotros olvidamos que lo que Él hizo en la cruz del Calvario tiene un valor incalculable, porque dio su vida, porque dio su sangre y porque cambió totalmente nuestra vida. Ya no somos los mismos, somos diferentes. Amén. Y la palabra que el Señor nos da hoy está en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, a partir del versículo 4, y vamos a leer hasta el 9. Primera carta a los Corintios. No es primera de Corintios, sino primera a los Corintios, para que aprendamos eso. Es una carta escrita a la iglesia de Corinto. Dice la palabra: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En otra versión dice: en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por esta palabra que pones delante de nosotros. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que el poder de tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, para que la palabra que tienes para nosotros esta mañana se haga rema en nuestras vidas, Señor. Nos confronte, nos anime, nos fortalezca, nos enseñe, nos guíe, nos haga entender, Señor, el mensaje que tienes para nosotros esta mañana, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Esta carta la escribió el apóstol Pablo y su manera de hablar es muy reconocida. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. El apóstol Pablo siempre estaba pendiente de todos aquellos a los que él les había predicado la palabra. Y ese es un ejemplo que él nos deja, para que cada que usted afecte a alguien con la palabra de Dios, cada que usted tenga la oportunidad de predicarle la palabra a alguien, esté pendiente de esa persona. ¿Qué ocurre con él? Tratar de que sea afirmado cada día más en el conocimiento del Señor. El Señor dice allá en Jeremías 9:24, dice que se gloríe el que ha de gloriarse en entenderlo y en conocerlo cada día más. Dice en el versículo 5: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia o en todo conocimiento. Cada día que pasa de nuestra vida, la palabra de Dios hace un efecto en cada uno de nosotros. Cada día adquirimos más conocimiento de quién nos salvó. Cada día conocemos más a aquel que se dio en la cruz por cada uno de nosotros. Cada día entendemos más el sacrificio que Él hizo y el valor que tiene ese sacrificio cuando Él padeció hasta la muerte. Por eso Pablo dice más adelante: ninguno de ustedes es capaz de llegar hasta la muerte por un hermano, pero Cristo sí lo hizo. Enriquecidos en Él somos ricos, en Él somos más que victoriosos. Dice el versículo 6: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Esto nos habla de que cada día nosotros somos más visibles al mundo, con nuestra fe, con nuestra manera de ser, con nuestra condición, con nuestra manera de hablar, con nuestro carácter. Cada día se confirma más el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Él dice que la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros, Él la perfeccionará y la terminará. Amén. Así que podemos estar confiados y seguros de que lo que Él hizo por nosotros y lo que Él ha dicho hacia nosotros, Él lo va a cumplir. Amén. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Esta palabra nos habla de la iglesia. El llamamiento a la comunión con su Hijo nos habla de la iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Por qué nos habla de la iglesia hoy el Señor? Porque en el Antiguo Testamento no hubo iglesia. Encontrábamos que había templos, que había sinagoga, pero no había iglesia. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque Cristo no había venido en carne, porque no había muerto en la cruz, porque no había resucitado y porque el Espíritu Santo de Dios no había llegado todavía para establecer la iglesia del Señor. Ser agradecidos por un regalo inmerecido nos habla de que ese regalo se llama gracia, y por esa gracia tenemos privilegios importantes, privilegios que la gente del mundo no tiene, privilegios que solamente nosotros como hijos de Dios tenemos, y por eso es necesario que nosotros le contemos al mundo qué privilegio tenemos nosotros por el hecho de ser aceptos en el amado. Tenemos privilegios
porque tenemos entrada al trono de la gracia. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar de él misericordia y gracia en el oportuno socorro. Amén. En el Antiguo Testamento no todos tenían acceso al trono de la gracia. Solamente lo hacía un sacerdote cada año, y podía entrar si estaba en santidad, porque si no estaba en santidad, allá en el lugar santísimo caía muerto, y tenían que sacarlo con el cordón que llevaba amarrado al pie, al dedo del pie. Hoy tenemos el privilegio de entrar confiadamente, entrar libremente, entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial y hablar con Él. No necesitamos ya un profeta o no necesitamos un sacerdote, sino que lo podemos hacer personalmente. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Él es personal. Amén. Otro privilegio, tenemos comunión con Dios. En este momento estamos hablando con Él. En este momento Él está hablando a nuestra vida. En este momento, si tú tienes una necesidad, puedes levantar tu mirada al cielo y poner delante de Él tu petición, tu anhelo. Dice, Él nos oye en todo momento. Tenemos una promesa de salvación y una vida eterna reservada en los cielos. El Señor dice que cosas que ojos no vio ni han subido en corazón de hombre son las que están guardadas en los cielos para los que le aman. Y eso nos debe animar a seguir adelante. Eso nos debe animar a afirmarnos cada día más y más en su palabra, en su verdad. Ese regalo inmerecido que Dios nos da en la persona del Señor Jesucristo es la base de nuestra fe. Porque hoy podemos entender que por Él nuestro pasado fue solucionado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Por Él nuestro pasado fue solucionado. Muchas personas en este momento, su pasado los atormenta. Muchas personas en este momento tienen un pasado tenebroso que no les deja en paz. Nosotros tenemos paz para con Dios. Si oímos lo que nos cuenta, por ejemplo, el pastor en su ministración en la cárcel, vemos que allá en la cárcel hay muchas personas que en este momento su pasado les atormenta. En el mundo, afuera, vemos personas atribuladas, personas cansadas, personas decepcionadas de la vida. ¿Por qué? Porque su pasado les atormenta. Nuestro pasado fue solucionado. Quiero que miremos Efesios 1, 13 y 14. Dice, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice la palabra, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de la posesión adquirida por Dios, para alabanza de su gloria. ¿Qué dice la palabra? Que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso ocurrió en el momento en que tú y yo aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. En ese momento Él selló nuestras vidas con el Espíritu Santo de la promesa, que dice que es las arras de la posesión adquirida. Somos posesión adquirida por Dios. Aquí estamos sellados, estamos reservados. ¿Para qué? Para una vida eterna en los cielos. Efesios 2, del 1 al 3, dice, Él nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Todo lo que Él tiene para nosotros es bueno, es agradable y es perfecto, porque esa es su voluntad. Ante la obra de gracia del Señor con nosotros, nuestra respuesta debe ser gratitud por la gracia inmerecida. Amén. La gracia de Dios llena nuestra vida de valor. Hoy somos muy valiosos. ¿Por qué? Porque somos luz para el mundo, porque somos sal de la tierra, porque hemos sido llamados ¿a qué? Llamados a salvación. No todos tienen ese privilegio. Por eso debemos retribuir siempre con gratitud, ya que cuando se recibe algo que se merece o que se ha ganado por méritos propios, yo diría, no merece expresar una gratitud. Lo hacemos muchas veces por cumplir. Cuando tú recibes un salario por tu trabajo, de pronto tú dices gracias, pero es que es algo que tú ganaste por méritos tuyos. Pero cuando yo recibo algo por algo que no merezco, mi gratitud debe ser expuesta constantemente. La salvación es gratis, pero no es barata, y hay que entender eso. La salvación fue gratis para nosotros, pero no barata, costó mucho. Amén. Cuando tú recibes retribución por algo que hiciste para merecerla o ganarla, vas a recibir lo que tú mereces. Recibes un salario, recibes un bien, pero lo que nosotros recibimos está reservado en los cielos para nosotros. Amén. En 1 Timoteo 4:1 quiero que me acompañen. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es ingratitud. Eso es ingratitud. Lo vemos en el mundo y desafortunadamente también muchas veces personas que han conocido la palabra, que han conocido el Evangelio, han vuelto al mundo olvidando lo que han recibido, olvidando lo que está prometido para ellos. Amén. Por eso es necesario que nosotros proclamemos cada día con más fuerza la palabra del Señor. Hoy se ha sacado a Dios de muchas partes, se ha sacado a Dios de los colegios, se ha sacado a Dios de las universidades, se ha sacado a Dios del gobierno inclusive. Y se lleva a cabo un movimiento que está creciendo, que se llama el modernismo. ¿Qué hace este movimiento? Hace que la persona no crea en Dios, porque dicen, Dios no existe. Y si llegara a existir, dicen, no lo necesitamos, porque el hombre se apoya en su propia prudencia, el hombre se apoya en su conocimiento. Amén. Actuamos muchas veces como si lo que hemos logrado, nuestra manera de vivir y lo que hayamos logrado nosotros, y no la gracia de Dios en nosotros,
entonces nos hace imprudentes, nos hace vanagloriosos, nos hace intemperantes, nos hace altivos, y nos vamos olvidando de que Jesucristo hizo una obra por nosotros. Por Él también tenemos que entender que nuestro presente tiene provisión. Nuestro presente tiene provisión. Quiero que miremos 2 Corintios 9:8. Amén. Dice la palabra: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el 9 dice, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el 10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Amén. Estamos acostumbrados a buscar siempre lo material, a poner nuestra mirada siempre en la bendición material, pero resulta que Dios tiene bendiciones grandes y maravillosas para cada uno de nosotros. Allá en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su amor, por su gracia, por su bondad. Amén. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene añadido. Pero, como les digo, muchos de nosotros queremos ver la bendición material. Siempre buscamos la bendición material y resulta que eso es secundario. El Señor dice que busquemos primeramente lo que Él tiene en los cielos para nosotros, y lo demás va a venir añadido. Si no ha hecho la prueba, haga la prueba y va a comprobar que la palabra de Dios es verdad. Amén. Hay muchos testimonios de esa gran verdad. Gloria a Dios. Esta gracia nos fue prometida el día en que Dios Padre dio una palabra de redención allá en el Edén, en Génesis 3:15, donde le dijo a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahí nos está dando el Señor, desde el principio nos estaba dando una promesa de redención, una promesa de salvación, una promesa de provisión de vida. Esa gracia se afirmó el día en que Dios declaró a Abraham su bendición. Y aquí hay otra enseñanza grande en la bendición que Dios le dio a Abraham. Dios bendijo a Abraham personalmente. Le dijo: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Pero también lo bendijo en su familia. Haré de ti una nación grande. Y la bendición también alcanzó para nosotros, porque fue una bendición universal. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es nuestra provisión hoy, la bendición de Dios. Esa es la confianza que tenemos hoy en nuestro Salvador, de que Él no nos abandona. Allá en Isaías dice: no temas, yo te ayudo. Y en Jeremías también dice: no temas, gusano de Jacob, yo estoy contigo, yo te levanto, yo te fortalezco. Si miramos los salmos,
Cada salmo nos está diciendo el Señor que Él está ahí con nosotros. Si miramos en el Génesis, si miramos Deuteronomio, si miramos el Éxodo, siempre está dando palabras de vida. Dice, tengo palabras de vida para vosotros. Esta gracia se manifestó en la persona de Jesús cuando vino en carne a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos dirección, no teníamos un norte, no sabíamos para dónde era nuestra vida, para dónde iba nuestra vida. Jesús vino y puso un norte en cada uno de nosotros. Hoy podemos mirar al cielo confiados y seguros de que nuestro destino y nuestra ciudadanía, como dice la palabra, está en los cielos. Romanos 5:1, perdón. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por Él nuestro futuro está asegurado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tenemos una ruta trazada ya en el plan de Dios. Por eso cuando leíamos allá que cuando el Señor se manifieste, entonces nosotros vamos a ver su gloria. Allá en Colosenses dice, hermanos, que hoy no le conocemos, pero más adelante lo vamos a ver a Él, tal como Él es, tal como nos lo muestra Apocalipsis. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3 al 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos. ¿Para quién? Para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Es claro Dios? Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Aquí habla de un nuevo nacimiento. Aquí dice que nos hizo nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es un acto divino, por medio del cual es implantada la vida de Dios en una persona. ¿A través de qué? A través de la fe en su Hijo Jesucristo. Cuando tú y yo creímos, nacimos de nuevo. El Señor le decía a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, porque esta persona era religiosa, pero no tenía fe. Por Él nuestro futuro está asegurado. También miremos en Juan 14, Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. No se turbe vuestro corazón. No deje de pensar. No dude.
Afirme su fe cada día más, que tenemos un lugar seguro en los cielos, que un día el Señor va a venir por su iglesia y vamos a estar con Él por siempre. Amén. Cuando leímos a Pedro, nos habla de una herencia incorruptible, incontaminada, y nos habla que nuestra herencia está reservada en los cielos y allá está grabado nuestro nombre en el libro de la vida como herederos. Nos cataloga hijos, y como coherederos nos dice que somos participantes de las riquezas en gloria que tiene Él para su Hijo amado Jesucristo. Nos da esos privilegios de llamarnos hijos de Dios para heredar lo que está en el cielo. Y nos dice que somos coherederos también con Cristo para participar de sus riquezas en gloria. Si miramos cuando el Señor nos dice hijos, y si miramos cuando leemos coherederos, nos debe llenar de gozo y de alegría el saber que Dios no se ha olvidado de nosotros. Cuando tú le dices a tu hijo de qué está él o a qué está él llamado, cuando tú le dices como padre a un hijo que todo lo que tengo yo como padre es para él, ese hijo se llena de gozo y de alegría, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos hoy. Amén. La palabra que el Señor nos da en Hebreos 6, 13 al 19. Hebreos 6, 13 al 19. Mire usted esta palabra tan hermosa. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Dos cosas inmutables por las que Dios no puede mentir: su palabra y su juramento. Amén. La palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios es firme, dice, como un ancla, como segura y firme ancla del alma. Eso nos afirma, la palabra de Dios nos afirma cada día más. La palabra de Dios nos confirma cada día más. Hoy nos está confirmando el Señor. ¿Qué somos nosotros para Él? La palabra que nos da el Señor nos hace entender que Dios es fiel y que todo lo que Él ha prometido tiene cumplimiento. Que a pesar de nuestra inconsistencia y nuestra infidelidad, Él sigue siendo fiel. Amén, porque Él permanece. Nosotros fluctuamos. Jeremías dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? ¿Cierto?
Hoy pensamos algo y al momento estamos cambiando ese pensamiento. Decidimos algo y en el momento algo nos distrae y cambiamos esa decisión. Pero Dios permanece. Dios es fiel en su palabra. Él cumplirá con su parte, con su pacto. Y por eso el llamado hoy es a considerar nuestra situación. ¿Cuál es tu sentir en este momento? ¿Y cuál tu seguridad que lo que hizo el Señor por ti sí tuvo un valor incalculable y cuán agradecido estás con Él? Nuestra posición, ¿en qué estado estamos como iglesia? Como creyentes, como hijos, para ese día determinado por Dios, cuando Él vendrá por su iglesia. Que podamos nosotros, como dice Lucas, levantar nuestra mirada, confiados y seguros de que hemos sido librados, de que hemos sido salvados, de que hemos sido confirmados para salvación y para vida eterna. Tenemos que entender que nuestro pasado fue solucionado, que nuestro presente tiene provisión y que nuestro futuro está asegurado. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra esta mañana. Les invito a que oremos, nos pongamos de pie y que, como dice el mensaje de hoy, sigamos siendo agradecidos con el Señor. No nos olvidemos de que fuera en el mundo hay personas que aún no conocen las riquezas que nosotros tenemos en la parte espiritual. Amén. Padre Celestial, en esta hora, Señor, hemos escuchado tu palabra, Señor. Has hablado, Señor, a nuestra vida esta mañana, Dios. Hemos sido, Señor, concientizados a través de tu palabra de que lo que tú hiciste, Señor, lo que tú estás haciendo y lo que tú harás se cumplirá, Señor. Hoy oramos, Padre, oramos por nuestras familias que no te conocen, Señor, o que no han querido, o que no han decidido, Señor, tomar, Señor, este camino. Hoy oramos, Padre Santo, también por los que están privados de la libertad, Señor, cuyo pasado les atormenta, Señor. Oramos por las personas que están en el mundo, que son víctimas, Señor, de la droga, de la influencia del mundo, Señor, para que ellos, Señor, en un momento, en un instante, puedan conocerte y puedan aceptarte, Señor, y puedan hoy proclamar lo que nosotros con gozo y alegría declaramos al mundo, que tu verdad es grande, que tu realidad es importantísima, Señor, y que todo lo que tú has dicho, has hecho y harás en cada uno de nosotros tendrá cumplimiento por tu fidelidad, por tu amor y por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.